dar comienzo entonces a lo que va a ser la ceremonia de los 50 años de la Estación Experimental del Este. Lo primero que me viene a la mente es el montón de cumpleaños que tienen que haber habido este año, desde marzo para adelante, en los que las familias y las personas se tuvieron que arreglar para pasarla con el grupo más reducido, con algún vecino a lo sumo, pero no cumpleaños grandes, y bueno, no escapa a eso. Seguramente hay un montón de personas que les encantaría estarnos acompañando hoy en el festejo, y bueno, por cuestiones sanitarias y de cuidado de la salud de todos, eligieron no estar. Muchos de ellos se excusaron, mandaron notas. A lo largo de la tarde vamos a estar compartiendo algunos de esos testimonios. Hay alcohol en gel, hay tapabocas si alguien se olvidó de traerlos, pero de todos modos es importante que los usemos. Y de vuelta, las sillas están suficientemente separadas, usemos las sillas, y si no vamos a estar usando las sillas, mantengamos una distancia de esos 2 metros, que sería lo adecuado. Sin más, el orden del día ya lo tienen, fue el que circulamos en la invitación. Son 50 años de la Estación Experimental del Este, que después devino en Iña 33. Y le doy la palabra entonces al director regional, que va a hacer un contexto de lo que es este festejo y va a compartir algunas palabras del presidente de la Junta. Bueno, buenas tardes a todos. El gusto que tenerlos presentes acá, a todos los funcionarios, especialmente también a aquellos funcionarios que están retirados, pero que nos siguen acompañando en muchos de estos eventos. Así que también a los vecinos de algunas de las instituciones acá del campus que también están acompañando. Sin duda, esta fecha para la estación es un mojón importante en su historia, y nos parecía que era fundamental tener alguna instancia de celebración. Como decía José, para ello tomamos todos estos recaudos de forma de que esto sea una fiesta y sin generar problemas de ningún tipo. Así que el especial cuidado en mantener todas las medidas sanitarias recomendadas a todo nivel. Tengo la tarea de hacer algún reconto de lo que es la historia de la estación, y en ese sentido quisiera arrancar desde esos orígenes, donde el 17 de septiembre de 1970 es la fecha que se considera como fundacional de la Estación Experimental, hoy Iña 33, y este hecho está estrechamente ligado a lo que fue un proyecto binacional entre Brasil y Uruguay, apoyado por FAO, para el desarrollo de la cuenca de la Laguna Merín, que arrancó en la década de los 60. Los más viejos, sin duda, lo tienen muy presente. Esos proyectos hicieron un sinnúmero de recomendaciones, pero entre otras, una muy importante, hace poco la revisábamos en algunos de los reportes que están en la biblioteca, hacía referencia, entre otras cosas, a la necesidad de contar con un centro experimental en la región. Desde esos inicios, allá por los 70, los primeros pasos y estuvieron muy ligados al desarrollo de lo que es la producción arrocera y el cultivo del arroz, pero posteriormente se fueron incorporando otras áreas como la ganadería, la producción de semillas, las pasturas, y de a poco se fueron abarcando no solo el entorno de la zona baja, sino también los 4 millones de hectáreas de lo que es la zona este y que nos corresponden como área de influencia, representadas en los 5 departamentos de la región este, que atienden no solo la zona baja, sino la zona de lomadas y también de sierras. La historia y los reportes de muchos de quienes nos precedieron y esos intercambios que se dan a veces fructíferos en esas ruedas de recuerdos, muchas veces hablan de todos los años de esfuerzo, de sacrificio, de dificultades muchas veces que fueron sorteados con el temple, el compromiso de muchos de aquellos que trabajaron en esos equipos en aquella época, ¿no? Sin duda fueron años de mucha siembra, que seguramente algunos de los que están hoy acá y tenemos el honor de que nos acompañen podrán dar cuenta mejor que yo en el relato que luego nos hagan, y que seguramente nos hace enorgullecer hoy
por habernos transmitido mucho ese acervo de conocimiento que se fue generando. Vale la pena, para empezar, mencionar algunos de aquellos pioneros dentro de los primeros funcionarios de la estación experimental, referido en sus directores regionales, como Totó Sarabia, John Grierson, Karl Lomas, la figura del ruso Chebatarov, por solo mencionar algunos de esos referentes. En ese proceso de generación de conocimiento se fue llevando una consolidación a todos los sectores productivos de la región, que se fue basando en esa incorporación de tecnología que se fue generando en las distintas áreas y disciplinas de trabajo de la estación experimental, permitiendo ir mejorando los índices productivos de muchos rubros y por tanto llevando el bienestar a muchos lugares olvidados de la región este. Hoy, por tanto, estamos celebrando no solo nuestro cumpleaños, sino 50 años de investigación en pro del desarrollo de una importante región del país con proyección nacional e internacional. Hoy celebramos 50 años de contribuciones al desarrollo productivo, económico y social de la región este del país. Hago estos comentarios en un contexto que es hoy, donde mucho se discute sobre la pertinencia a veces de algunas de las acciones que la investigación lleva adelante. Sin duda la historia de la estación experimental se construyó siempre en un modelo de puertas abiertas, que tuvo mucha vinculación con el sector productivo, tanto en el ayer como en el hoy. Ese acervo entiendo que no lo debemos perder y es un diferencial que tenemos contra otros actores que hacen el mismo trabajo que nosotros. Los productores fueron, son y creo serán siempre un cable a tierra ineludible de nuestras ideas y propuestas. Ese camino recorrido está cubierto de ejemplos relevantes en ese sentido. Voy a poner simplemente dos casos que me parece son trascendentes en este contexto. El primero hace a lo que fue el convenio arrocero suscrito por la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Gremial de Molinos y la Estación Experimental en la década del 80, donde el sector privado financiaba parte de la investigación y a su vez financiaba también los salarios de los investigadores. Una anécdota en ese sentido. Los directores de aquella época jamás participaron de ese beneficio en pro de no perder la esencia del acuerdo, que era fortalecer la investigación, lo que habla de sus valores y compromiso. El segundo ejemplo es la figura de los consejos asesores regionales creados en la etapa de línea, que es un órgano asesor de la Dirección Regional para el apoyo en la gestión tanto operativa como de investigación. El compromiso y la contribución de este cuerpo siempre ha sido un ejemplo a nivel de la organización, comprometido siempre con el quehacer de la institución. Esta figura se enmarca dentro de lo que entendemos constituyó la principal innovación en los últimos 30 años, que fue en el área de investigación agropecuaria, la ley de creación de línea de fines de los 80, en un proceso apoyado por todo el espectro político de este país de ese entonces. Estuvo basado en el ejemplo del convenio arrocero de esta estación experimental, donde la gestión y el financiamiento de la investigación se compartía entre lo público y lo privado, es decir, el Estado y las organizaciones de productores. Un modelo innovador y exitoso desarrollado por un grupo de visionarios que buscaron rediseñar la investigación y solucionar las principales limitantes que tenían la misma a fines de los 80. Falta de recursos y capital humano calificado. La era de línea permitió capitalizarnos en infraestructura, condiciones de investigación, mejorar las condiciones de trabajo, equipamiento, mejorar la capacitación de nuestro personal, por solo mencionar algunos aspectos. La sede, acá donde hoy estamos, es fruto de ese desarrollo ocurrido a finales de los 90, así como también en esos periodos el disponer de otras unidades experimentales, además de la tradicional de Paso de la Laguna, como fueron los logros de la compra de los campos de Palo a Pique, el campo de Villa Sara y el campo de semillas. Voy a enumerar algunos hitos alcanzados por los equipos de esta estación experimental
de las cuales la mayoría de ustedes son o han sido parte. Los aportes en lo que es el desarrollo de genética y manejo del arroz. La producción de semilla certificada. El taller de análisis tecnológico productivo de la zafra arrocera, que lleva 16 años. Las plataformas experimentales de largo plazo de Palo a Pique y de Paso de la Laguna. Las investigaciones en pasturas sobre rastrojos de arroz y mejoramientos de campo. La investigación en el área de cría vacuna y el taller de diagnóstico de gestación vacuna, que lleva 18 años. La investigación en invernada vacuna, el desarrollo de una unidad de producción arroz ganadería, UPAC, y otros aspectos como la producción de semilla fina, la agricultura de secano, la producción ovina, malezas, enfermedades, el riego, la difusión de tecnología, la formación de recursos humanos, los trabajos de las áreas operativas o la vinculación de nuestra estación experimental con la sociedad y el medio. Y más recientemente, la figura del campus interinstitucional de aprendizaje, investigación, extensión e innovación que nuclea no solo a Liña, sino a otras instituciones hermanas. Los logros alcanzados en la historia de la estación se sustentan en los trabajos de todos y cada uno de ustedes. A 50 años de la creación de esta estación, creo que con orgullo podemos decir que tenemos un alto sentido de pertenencia y compromiso, siendo el principal capital con el que cuenta nuestra organización. El espíritu de colaboración, compañerismo, el apoyo, siempre han sido un ejemplo de esta estación experimental pequeña, donde la multifuncionalidad es un común denominador. Quiero agradecer a todos ustedes, como integrantes de la estación experimental, a quienes nos acompañan hoy en carácter de jubilados, a cada uno de los directores que nos precedieron y con lo que en estos últimos días tuvimos la oportunidad de intercambiar algunos mensajes, a las direcciones de programa que pasaron por esta estación experimental, en particular a la de arroz, al Consejo Asesor Regional y a todos a quienes nos han hecho llegar sus saludos en este día, desde la Junta Directiva, las gerencias, instituciones, amigas y distintas personas que nos han transmitido su saludo. Pero muy especialmente quiero hacer un reconocimiento muy especial a la persona del ingeniero Carlos Mas. Gracias por estar hoy aquí, Carlos Mas. Tu presencia, tu espíritu, sin duda nos renuevan el optimismo y las ganas en este día. También valorar la presencia de Carlito Musini, que le ha puesto siempre el corazón a todo el desarrollo edilicio de esta estación experimental y ha sido consecuente en su apoyo. Hoy la institución enfrenta momentos difíciles, complejos. La discusión presupuestal que se está dando en el Parlamento parece haber introducido en el debate la importancia o no de la investigación en el desarrollo del sector agropecuario. Frente a esto, creo que nuestra fortaleza está en el trabajo de calidad y de impacto. El momento exige conjuntar esfuerzos, que empujemos en la misma dirección, siendo conscientes de la realidad que enfrentamos. Y nuestra responsabilidad implica que debemos continuar sembrando para alcanzar renovados y fecundos años en el futuro. Por más y mejor investigación y por otros 50 años de la Estación Experimental del Este, muchas gracias. Vamos a compartir las palabras del señor presidente de la institución, el ingeniero José Bonica, que junto con otros integrantes de la Junta Directiva y del cuerpo gerencial se excusan de estar presentes por estar hoy en una reunión en el Parlamento discutiendo con la Comisión de Presupuestos estos temas de IVA. La nota del ingeniero Bonica dice así: Estación Experimental del Este, sus primeros 50 años. El proyecto FAO, iniciado en el 63 para estudiar la cuenca binacional de la Laguna Merín, fue el disparador para que hace 50 años se fundara nuestra querida Estación Experimental del Este. La presencia de numerosos técnicos extranjeros
tuvo una influencia en la sociedad de la región este del país que aún hoy se recuerda con mucho cariño. La investigación se focalizó principalmente en el arroz, pero rápidamente la producción animal, las pasturas y otros rubros se incorporaron a su actividad, brindando información aplicable no solo a la llanura, sino también a las lomadas y las sierras de la región. Es relevante recordar el convenio arrocero que existió en la década de los 80, el sector privado aportando recursos a la investigación año a año, pactándose con anterioridad dónde iban a ser aplicadas y evaluándose después el resultado de los mismos. Sin lugar a dudas, esta experiencia fue la base de la creación de Línea hace 30 años. Hoy la Estación Experimental del Este recibe en su sede a otras instituciones, el Plan Agropecuario, el SUL, el INASE, el CURE, otras que se incorporarán en poco tiempo, seguro de que juntos somos más. La Estación Experimental del Este investiga muchos temas en estos días, pero destacamos especialmente lo referido a la sostenibilidad en los ensayos de largo plazo, tanto de Paso de la Laguna como en Palo a Pique. Esta información será útil en el futuro y la imagen de toda la región será de utilidad tanto en lo nacional como en lo internacional. Es momento de agradecer y mucho a todos y cada uno de quienes aportaron su cuota aparte a lo largo de estos 50 años para que la Estación Experimental del Este sea hoy lo que realmente es. La lista es larga, pero sin nombrarlos, ellos, los que están y los que ya nos dejaron, saben que los tenemos muy presentes en nuestro corazón. Felices primeros 50 años, querida Estación Experimental del Este. Muy bien, muchas gracias, Walter, por el testimonio que estuviste compartiendo y por dar lectura al correo electrónico que nos hizo llegar el presidente. Me cuesta un poco salir de la solemnidad de lo que veníamos haciendo y pasar a la siguiente parte, pero me es mucho más natural la siguiente parte, así que voy a tratar de hacerla lo más natural posible. Lo que vienen ahora son los testimonios. Le pedimos a algunas personas de las que gustosamente participan de esta celebración que compartan algún ratito de sus vivencias a lo largo del tiempo que les tocó estar en Iña. No voy a consumir muchísimo tiempo, simplemente les quiero pedir que acompañemos con un aplauso a Carlos Mas, que va a ser el primero en dar su testimonio. Algunos muy amigos, otros apenas conocidos, otros desconocidos. Pero en este marco tan especial, amigos todos. Walter hizo una excelente referencia de las distintas etapas y los distintos logros, cosa que me allana enormemente el camino, y yo, sin querer ser ni pesado y mucho menos extenso, que esa la tengo clara, no tengo más remedio que ser anecdótico, de decirles a ustedes con la mayor simplicidad, con la mayor sinceridad, algunas de las cosas que vivimos. En aquellos años, antes de la estación experimental, en los finales de los 60, 33 era otra cosa, no tenía nada que ver. Llegó una cantidad de gente del primer mundo, matrimonios, escoceses, ingleses, irlandeses, franceses, belgas, alemanes, e ainda más. En aquella sociedad de aquel momento fue una cosa realmente impactante. En toda la sociedad del 33, que era una sociedad inclusive muy quedada, muy tradicional, y bueno, y empezaron los primeros problemas era que querían lechuga fresca, tomate fresco, no existía. Quisieron manteca, no había. Y el mercado Torre, empezó a traer manteca con la prole de Montevideo, para que tengan idea. Y bueno, y después empezaron a hacer algunas fiestas y como no había clubes nocturnos, gente del primer mundo terminó llevando a sus mujeres, a sus señoras, a bailar a los prostíbulos. Una cosa insólita, fantástica. Y era fantástica para los dos lados, porque imagínense ustedes, del lado de los locales, ver aparecer a aquella gente que iba a bailar ahí, ¿no? Y bueno, y tuvo sus cosas buenas y cosas malas en aquella sociedad.
aparecieron las primeras minifaldas, que cuando cruzaban la plaza de 33, temblaba el monumento de 33, pero miraban atentamente los hombres, pero también miraban las mujeres, muy atentamente. O sea, fue toda una revolución. Eso en la parte social, pero en la parte agrícola, la región eran planicies salvajes, diría un extranjero, ¿no? El Rincón de Ramírez, entrar al Rincón de Ramírez era difícil, salir era mucho más difícil, o sea que había que ir con mucha precaución. Los arroceros eran relativamente felices levantando 60 bolsas, eso eran los promedios de arrozar 33 de la época. La ganadería súper extensiva, particularmente en la zona baja, con índices de, no quiero decir procreo, de productividad en general bajísimos. Las praderas habían entrado al país en la década del 60 con un plan agropecuario que aplicaba una receta neozelandesa. No había investigación. La investigación estaba centrada en la estanzuela, que estaba con otra problemática totalmente diferente. A fines de los 60, dos técnicos que después participaron de la Estación Experimental del Este, que fueron Antonio Acevedo y Oscar Bonilla, trabajaban con un neozelandés en un programa de FAO y la estanzuela, que tenían ensayos no en la zona baja, pero sí en la zona de Rocha, Maldonado, algún ensayo en 33, pero nadie sabía nada, se tiraban 400 kilos por hectárea de fertilizante, y las mezclas eran complejas. Por su lado el arroz, como decía, estaba totalmente quedado en una productividad mínima, los rastrojos eran algo horrible, difícilmente descriptible, ¿verdad? Con desniveles de medio metro entre Taipa y Taipa, con arroces que estaban estirando el pescuezo para ver si agarraban algo de aire, y otros que se estaban muriendo de sed en la orilla, que el agua no les llegaba. Y en ese ambiente cayeron estos extranjeros y empezaron a plantar ajonjolí, kenaf, cannabis, gran visión la gente, para fibra, para fibra. Y no, por favor, y otros cultivos sumamente extraños, pero pasaron más de 50 expertos por 33, entre expertos que se quedaban y consultores que venían y llegaban. Vinieron expertos hasta en perfume, que quedaba, perdón por lo anecdótico, pero vale la pena mencionar lo que nadie sabe. Encontraba un zorrillo muerto y le apretaba para sacarle, porque decía que era un gran fijador para perfumes y se lo llevaba para Europa. Los zorrillos de acá ni se imaginaban que iban a viajar, iban a exportar directamente a Europa. Hubo proyectos de plantar, de fertilizar toda la cuenca con 2.000 kilos por hectárea de fosforita, todo. O sea, gratis, ¿no? O sea, el gobierno se encargaba de echar 2.000 kilos de fosforita, que había que echar 2.000 kilos, no sé si iba a ser en avión o en qué, pero... Bueno, en toda esa locura caímos el ruso Chevatarov y yo. El campo experimental de la séptima. Algunos expertos que tenían que hacer su informe rápido, entonces uno, me acuerdo, quería plantar maíz con riego en marzo, y en un momento nosotros éramos medio levantiscos, ¿no? Sobre todo el ruso. Yo me paré firme y dije que no, que de ninguna manera, y me nombraron encargado, que era una especie de jefatura, pero encargado del campo experimental, y los gringos se querían morir, porque decían, ¿de dónde se ha visto que un contraparte, como nos decían? Y bueno, y el ruso salía con su experto de WIT, y como no encontraban dónde hacer ensayo de arroz, el experto de WIT, con plata de su bolsillo, arrendó 1 hectárea en el actual Paso de la Laguna, donde se estaba fundiendo un vasco, que algunos de acá lo conocen, y tenía un tractor, puede ser que fuera un solo pistón, Isidro,
era un solo pistón, tenía un volante enorme, había que prenderle fuego abajo para que prendiera de mañana, y echaba unas bocanadas de humo y unos estruendos, que era, si uno andaba perdido por ahí, podía llegar fácilmente al Paso de la Laguna siguiendo las explosiones del trator del Vasco Arostegui. Y bueno, esos fueron los inicios. Reaccionamos contra el proyecto y supimos desde el primer momento que había que crear una estación experimental. ¿Por qué? Porque el proyecto Laguna Merín planificaba seriamente conducir, regular y utilizar todas las aguas de la cuenca de la Laguna Merín de 4 millones de hectáreas, con represas, con emprendimientos de riego brutales. ¿Qué iban a regar? ¿Qué iban a hacer? Entonces, la necesidad de una estación experimental fue importantísima. Inmediatamente nosotros teníamos acceso, nos invitaban a las fiestas y venían personalidades, y empezamos a plantear el tema de la estación experimental, y sí, que sí, hicimos algunas reuniones por Montevideo con algunos jerarcas también, con el ruso, que él lo recuerda, me escribió una carta, él lo recuerda, ya que decía, el ruso sin vergüenza decía que yo sabía más de vino que de pastura. Está escrito, bueno, bueno, empezamos a pelear con eso, y en el 68 ya hubo una carta del OPP para Naciones Unidas, en el 69 hay otra, que tengo esa carta guardada, y finalmente arrancó el proyecto de descentralización de la investigación que se hacía en Estanzuela, que se pretendía llevar a todos los ámbitos del país, que es absolutamente imposible. Las problemáticas son totalmente diferentes. Alburquerque fue el que vio eso, tuvo una gran corriente en contra de lo de Estanzuela, porque hacer otras estaciones experimentales, lógicamente, reducía el presupuesto de la casa matriz, por decirlo, nosotros le decíamos la metrópoli. Y ahí se empezó a cocinar la cosa, y finalmente, por suerte, digamos, logramos entrar con esa idea de la estación experimental que venía madurando de hacía mucho tiempo, dentro de lo que era en ese momento el CIAB. Y así nació la estación experimental, pero nació la estación experimental con el antecedente de la Laguna Merín, porque anteriormente don Carlos Manini Ríos, que era en ese momento el presidente de la OPP del gobierno de 1982, creo, una cosa así, vino a 33 y con el ruso le fuimos a vender la historia de la estación experimental. Y él inmediatamente nos alquiló la casa que fue la primera estación experimental, y separó todo el equipo, nos dio medios, y después, cuando fue gracias a él realmente, y cuando ganó Sanguinetti en el año 85, y él vino a 33, Carlos Manini Ríos, ahí no sé qué cargo tendría, pues después se fue de embajador a Brasil, desde la casa de los Manini en la plaza, la casa paterna de los Manini, nos mandó a buscar al ruso y a mí, a preguntarnos cómo nos había ido, 15 años después. O sea, creo que es bueno mencionarlo porque él fue muy importante, esa persona fue muy importante en esto. Y bueno, ahí arrancó la estación experimental, con algunas carencias, pero con un impulso que venía de atrás. Se compró el Paso de la Laguna, creo yo que en ese momento, en el año 1970 también, porque se había nombrado una comisión para que buscara un campo experimental, y lo había encontrado por allá, por La Quemada, a 8 kilómetros de La Quemada. Alburquerque lo rechazó, dijeron que era muy lejos, que quedaba muy mal, que no sé cuánto, y se decidió comprar las 400 hectáreas de Paso de la Laguna. Y bueno, y ahí se empezó una estación experimental nueva. ¿Qué necesita? Como en un partido, necesita hacer goles. Entonces, nosotros veníamos ya trabajando en el tema de la posibilidad de implantar pasturas en los rastrojos de arroz, que vuelvo a repetir, son inimaginables. Taipas de medio metro, hechas a mano, y desniveles, capín,
horrible, barro, huellas, o sea que estudiábamos dentro de cada microambiente las posibilidades y veníamos haciendo estudios y al final, bueno, teníamos ensayos bastante provisorios y un día en el año 1972 estaba el Totó Sarabia, que era el director en ese momento, estaba el ruso y estaba yo, que había llevado un piloto, Alejandro Bueno. Y le dijimos que queríamos sembrar una hectárea, 12 hectáreas, uno de los potreros de la UPAC, ¿no? 12 hectáreas. Y don Alejandro Bueno dijo, pero muchachos, éramos muchachos en aquella época, pero muchachos, dice, ¿acá van a sembrar una pradera? Digo, sí señor. Quedó pensando y dice, bueno, si acá nace una pradera yo no cobro. Y la primer pradera fue gratis, la primer pradera sobre el rastrojo de arroz fue gratis. Después yo lo encontré, me invitaron a dar una charla en un congreso de aviadores agrícolas en Punta del Este y me reencontré con él, me dijo que tenía el cuaderno donde tenía apuntado. Así que bueno, y ese fue el primer gol, mostrar que se podían sembrar pasturas sobre el rastrojo de arroz. Y aquello fue una revolución en 33, en la zona este. Porque empezaron a cambiar los esquemas de la ganadería y empezaron a aparecer novillos gordos que no existían, que era absolutamente imposible. El ruso, duro trabajador, ¿no? Y gran inteligente, seguía trabajando en mejoramiento, pero claro, la parte de mejoramiento es una cosa que lleva años sacar una variedad, ustedes lo saben, muchos años de trabajo. Y empezó a trabajar en el tema de manejo, o sea, nivelación y drenaje, por ejemplo, que le cambió la cara al arroz. Y nosotros teníamos dos máquinas, yo le venía contando a Carlos Mussini hoy en el viaje, teníamos dos máquinas, nosotros tuvimos la primer Lamplane del país y la primer paletadeira del país traída por FAO, no del otro lado de la frontera. Nadie lo conocía, nadie sabía, los arroceros decían eso no sirve para nada. No tanto, pero digo, estoy exagerando un poco, pero más o menos, pero bien rubiado. Era así. Y bueno, se empezaron a hacer ese tipo de trabajos, casi que no se hablaba de fertilización todavía, más que nada que la básica. El ruso se peleaba con los brasileros, porque los brasileros decían que el arroz no respondía al fósforo, y el ruso tenía clarito que tenía buenas respuestas al fósforo. Había que manejar más al ruso que al fósforo, ¿no? Porque decía algunas cosas, algunas inconveniencias. En español, con la esperanza que los brasileños no entendían. Y bueno, y después seguimos trabajando con mucha dureza, que me quiero después referir un poquito a eso, porque es muy difícil transmitir sin hacerse el héroe ni nada, transmitir lo que era el sacrificio de aquella época, particularmente de la gente y los trabajadores, porque nosotros nos mojábamos, chupábamos frío, para llegar al Paso de la Laguna a veces cuando íbamos por el camino de los Ceibos, porque no estaba el camino, después de una creciente había que bajarse, meterse en el agua y armar los puentes de madera de vuelta, porque la creciente se llevaba cuando llegábamos al Paso de la Laguna ya, también la última parte de aquella crecida había que pasar por el alambrado. La primera vez que fue Antonio Sarabia, el primer director de la estación, tuvo que pasar el calzoncillo por arriba de él. Que fue muy bueno eso para que fuera aprendiendo, ¿no? Pero era así la cosa, ¿no? Y los empleados, los compañeros, los trabajadores, que tengo la suerte de tener algunos de los Duplá, Isidro, los traíamos al pueblo cada 15 días, muchachos. Cada 15 días los traíamos al pueblo. Vivían en unos ranchos horribles, espantosos. Que me contaba Isidro que cuando vino Totó Sarabia con la visión de Tanzuela, dice, no, ¿cómo van a vivir ahí? Para nosotros era natural, ¿no? Un esfuerzo impresionante, una garra impresionante. Y bueno, después sobre los finales de los 70, creo que entró el Bluebell, que fue una revolución en el arroz. Lo trajeron los productores, fue interesante eso. Pero el ruso ya estaba trabajando muy duro y sobre
una selección que había hecho el doctor Peter Jennings, un americano que conocí en Colombia. Había hecho una selección de variedades y la mandó a distintos lugares, y el ruso, con gran inteligencia, reseleccionó aquello y sacó el Paso 144, que fue el segundo golazo de la historia. Pero golazo. Transformó, copó la producción de arroz de Uruguay, y a nivel de América, con otros nombres o parecidos, los brasileños lo llamaban, creo que P44, una cosa así, era lo mismo. Se plantaron más de 500.000 de hectáreas. O sea que ese tipo de cosas eran cosas realmente importantes. Después que entró Grierson y Cardoso, que no está, se empezaron los ensayos con animales, y ahí hay que mencionar la gran ayuda que tuvimos del sector arrocero, ¿no? El sector arrocero, con una visión de mucha inteligencia, se dio cuenta que no era solamente el arroz la cosa, y empezó a poner dinero para investigar en pasturas, y fundamentalmente en pasturas con animales. Se hicieron ensayos muy importantes en Averías, en Lascano, allá en lo de don Luis Bonino. Se hicieron jornadas importantísimas. El querido profesor y amigo Jaime Rovira, en ese momento había sido contratado por don Luis Bonino y provocó una revolución a nivel de la profesión por el sueldo que ganaba. Mostró que los agrónomos podían ganar buenos sueldos. Y ahora no sería mucho, pero claro, él era Jaime Rovira, ¿no? Era una autoridad. Y Jaime Rovira me decía, dice, vos te haces el vivo. Don Jaime Rovira me decía, vos te haces el vivo, dice, porque acá en estos rastrojos vos tirás una semilla y nace un árbol. No era tan así. Él me decía eso para... Pero no era tan así, pero la verdad que se hicieron jornadas fantásticas con extranjeros. El Plan Agropecuario colaboró mucho en eso. Después hubo ensayos en Paso de la Laguna. Y después vino Arrozal 33, otro reconocimiento para Jorge, el negro Sanguinetti, ¿no? Que fue un promotor de la Estación Experimental del Este desde sus inicios. Cuando tuvimos el incendio en la estación experimental, vieja, que incendiaron los autos y todo, pasamos a ser los comunistas de la estación experimental, en tiempo duro de dictadura. Y decían que nosotros le habíamos prendido fuego a la estación experimental, nos querían llevar preso a todos. Y Jorge Sanguinetti les pegó un reto, porque en aquel tiempo algunos civiles con poder podían retar a los militares también, sobre todo localmente, no arriba, pero acá localmente. Le dijo, pero ustedes quédense, son los únicos que están trabajando y ustedes los están molestando. Y quebró una lanza por nosotros importantísima. Samán también contribuyó muchísimo en los ensayos de Paso de la Laguna. Y el arroz iba y iba, ¿no? El arroz iba y iba. Cada vez más, si uno mira el incremento de los rendimientos año tras año, no hay mejor prueba que eso. Y ahí vino el comedor arrocero que mencionó Walter, y realmente también fue revolucionario, ¿no? Porque se integró a la actividad pública. Nosotros en ese momento éramos empleados públicos. Nosotros dejamos de ser empleados públicos cuando entramos a EñA, pero en ese momento eran empleados públicos. Y aparecía el sector privado poniendo plata no solamente para los trabajos, sino también para respaldar los sueldos de los técnicos, para que no se fueran, porque era un momento en que los técnicos empezaron a ir, ¿no? Bueno, fue muy duro, muy difícil, se salió bien, con mucha firmeza, con mucha claridad, lo decía Walter, ¿no? Con el sacrificio de decir yo no acepto nada para poder defender, porque
Si yo acepto, ¿con qué voy a defender frente a las autoridades que eso está bien? Va a decir, está bien porque voté. ¿No? Así que fue también una innovación de la estación experimental, realmente, que, digo, no había tanta comunicación en la época, ¿verdad? Porque creo que hoy con los WhatsApp y las cuestiones, las otras estaciones experimentales tal vez que hubieran hecho algún contramovimiento o algo, no sé, pero salió bien. Así que bueno, con ese esfuerzo, les dije que no iba a ser extenso y lo estoy siendo. Tengo tantas cosas para contar, pero la dejamos por acá para una sesión de fogón. Pero lo que yo quiero especialmente hoy es, primero, reconocer el esfuerzo de todos los funcionarios. Porque realmente uno dice, no, pero el trabajo de fulano que sacó la nueva variedad y el otro que inventó no sé qué. ¿Y quiénes hicieron el trabajo? Los de abajo. Los de abajo. Esa gente que se rompió el alma en condiciones extremas, pero extremas, de frío, de mal pasar, de hambre, de no venir a ver a la familia, de todo ese tipo de cosas. Yo le comentaba, la estación experimental vieja, el primer laboratorio y oficina para mí y para Enrique Zorrilla, que era una pajarera, la hicieron los que hacían los análisis botánicos. Cuando había un rato libre se levantaba pared, se pintaba, se revocaba, se hacía una... Así se hizo la estación experimental, con ese tipo de gente. Una cosa impresionante. Impresionante. Realmente lo cuento porque nadie sabe esas cosas. Creo que habría que escribirlas y hay que levantar un monumento a esa gente que fue pilar en la estación experimental. El reconocimiento a todos esos que fui nombrando, las empresas. Recuerdo para Milton Carámbula, que lo trajimos en el año 90, que ese fue otro golazo. Y tantas otras cosas más. Finalmente, creo que no necesita que lo diga yo. Los tiempos son muy diferentes, pero van a ser mucho más diferentes. Y en el cortísimo plazo. El rol del investigador es absolutamente indispensable para el desarrollo del país. Ahora cuando decían, cuando mencionaba Walter, cómo se va a hacer con todo este problema de discusión en el Parlamento, a nosotros los que nos tienen que defender son los productores, que son los que reciben ellos son los que nos tienen que defender, no los políticos. Los productores nos tienen que defender. Si no nos defienden los que reciben el producto de la investigación, no nos defiende nadie. Pero aquí engancho con otra cosa. Yo creo que la investigación, si bien es un deber inmediato servir a la mejora de la producción nacional, la investigación es de larguísimo plazo. Y creo que el gran desafío para los investigadores de ahora, que no lo tuvimos nosotros, porque nosotros no se sabía nada, estábamos muy en la inmediatez, en la resolución de las cosas para avanzar desde el cero. Ahora creo que pasa una cosa totalmente diferente, nadie se imagina cuáles van a ser las demandas, nadie se imagina cómo van a ser los mercados, nadie se imagina qué exigencias se va a tener, qué productos van a ser demandados por los distintos mercados. Y la tecnología, que es una herramienta fantástica, creo que también juega en contra desde el punto de vista que va como corriendo a la persona, al investigador. Está todo el tema de la robótica, de la inteligencia artificial. Y creo que esa es la visión en este momento, levantar la vista y decir, bueno, macanudo, está lindo los cuentos de que se embarraban y que pasaban frío y el tractor que escupía una humareda que se veía desde Montevideo y todo eso, pero y de ahora para adelante, ¿no? Digo, creo que para ganarle a la inteligencia artificial, por un rato por lo menos, hay que activar mucho la inteligencia. Hay que trabajar mucho, hay que ser solidario con la tecnología, solidario con los fines,
y creo que la misión del investigador del futuro va a ser de repente muy diferente a la que es hoy. La pandemia ya nos pone un escalón diferente, pero creo que la velocidad del avance de la tecnología puede ser un enemigo. No sabemos cuáles van a ser los mercados y cuáles van a ser esas exigencias. Si no llegamos antes, estamos perdidos. La investigación tiene que ir mucho más adelante. Así que yo me congratulo especialmente de estar acá hoy con todos ustedes, a quienes en este marco, como digo, los llamo amigos. Recuerdo a los que no están. Me alegro de que realmente aquella semilla plantada con mucha humildad, con muchas limitaciones, haya redundado en esto fantástico que han hecho ustedes. O sea que de nada serviría lo que se hizo con aquel esfuerzo si ustedes no hubieran proyectado esto de la manera como está hoy a la vista. No solamente por los edificios, me estoy refiriendo al trabajo intelectual. Así que realmente y finalmente el agradecimiento es hacia ustedes por haber transformado aquel pequeño ejemplo en una cosa tan fantástica como la que estamos viviendo. Muchas gracias. Hay un montón de elementos en lo que vos estabas comentando que seguro van a generar alguna conversación después y con la distancia de vida vamos a tratar de aprovecharte lo más posible para que nos cuentes un poco más. La imagen del director en paños menores cruzando un alambre tiene que haber sido una cosa difícil de olvidar, ¿no? Pero como esas tiene que haber un montón más. El primer día. El primer día, además, fantástico, cierra por todos lados, es genial. Vamos a invitar a Belki, por favor, si gusta acercarse o si quiere hacerlo desde el frente, como más cómoda se sienta, a compartir su testimonio. Para mí, cuando me invitaron a decir algunas palabras, a recordar un poco lo que he vivido en esta institución, para mí es un honor. Yo entré en la Estación Experimental del Este en el año 80. Este año, en noviembre, se van a cumplir 40 años que yo estoy trabajando acá. Entré con 19 años, así que saquen la cuenta que todavía no tengo 60, pero los tengo ahí. Y la verdad que ahora escuchando a Carlos, que recuerdo muchas de las cosas que cuando nosotros entramos, al menos yo cuando entré, que ya era la década del 80, ya todas esas cosas que Carlos comentó ya habían sucedido, pero nosotros lo teníamos a Grierson y a Chevatarov y a Carlos y bueno, y toda esa gente que ellos sí lo habían vivido y lo atesoraban como algo muy importante, el trabajo, la rigurosidad de la investigación. Entonces como que todos nosotros de esa generación como que fuimos dándonos cuenta que pertenecíamos a una institución importantísima, que el valor de la investigación, si bien nosotros no hacíamos investigación, porque yo en el 80 entré en el laboratorio de semillas, que había salido de un curso agrario que había hecho en la UTU, y el ingeniero Grierson dijo que los que egresáramos, que éramos 3, nos iban a dar la oportunidad de trabajar en la estación. Ese fue mi primer trabajo, fue un trabajo por 10 meses, después hubo una renovación y después, bueno, entré a trabajar ya como efectiva en el ministerio, ¿no? Era la época del ministerio. Cuando eso, trabajé un tiempo ahí, después Carlos Más me recomendó que por qué no hacía un curso de auxiliar contable, algo de la UTU para trabajar, para salir de semillas, y bueno, y lo hice. Y eso generó algunos problemas, qué lástima que no está Gonzalo, que cuando yo me fui, Gonzalo decía, pero ¿y cómo? Vos entraste acá y ahora resulta que te vas. Bueno, sí, está. Me fui a trabajar a la secretaría, que Olga no estaba en ese momento, se había ido a Montevideo y yo trabajé con Carlos en la secretaría, trabajé un tiempo, no recuerdo mucho, pero no mucho. Después, ya cerca de los 90, cuando se creó el INEA,
que ahí también Carlos no quiso ser extenso porque ya había sido bastante. En la creación de línea, que eso sí yo lo recuerdo, eran muchas idas y venidas, proyectos que se trabajaban para crear una institución, porque claro, el ministerio tenía eso, que era muy pesado, muy burocrático, y se quería una institución que fuera todo más rápido y más fácil de poder trabajar. Y después pasé para la administración y y después, más adelante, me puse a estudiar bibliotecología y desde el año 2000, o sea, hace 20 años que estoy trabajando en la biblioteca. Yo, sin querer relatar tanto lo que he hecho por acá, sí lo que rescato es que yo tuve la oportunidad, yo pasé para la biblioteca porque después que Ramón se había ido a estudiar, yo volví y el lugar que había era la biblioteca, pero más allá de yo pensar que no trabajaba en la administración, me puse a pensar cómo iba a capitalizar eso. Entonces le pedí al director en ese momento, que era Zorrilla, para estudiar. Entonces estudié la licenciatura en bibliotecología, iba, venía, trabajaba, tenía mis hijos, y llevó un tiempo hacer todo eso, pero lo fuimos haciendo, Inia me apoyó. Entonces yo soy una eterna agradecida de haber trabajado en un lugar que si uno quiere, al menos yo tuve la posibilidad de formarme, de terminarme de criar, digo yo, porque yo tenía 19 años cuando entré, y como a Carlos le gustan las anécdotas, a mí también. Recuerdo un día que yo tenía 19 años y había que hacer una jornada, aquellas que se hacían con mimeógrafo y que le dábamos aquello a la vuelta, y me dice Raimundes, quédate, dice, vamos a trabajar con el mimeógrafo hasta más tarde. Y yo le digo, yo tengo que avisar en mi casa. Y me dice, ¿pero y cómo? Dice, ¿y si estás trabajando? Pero yo tengo que avisar. No, dice, dice, si no estás capacitada para tener resolución propia, no podés trabajar. Dice, entonces yo como que fue como darme cuenta que sí, que yo podía avisar, sí, pero también tenía que no tener aquella dependencia de niña, si se quiere, de joven. Y fuimos transitando todos esos años. Yo siempre digo que ahora tengo otro trabajo, pero todos han sido importantes. Ahora a mí me gusta mucho lo que hago porque trabajo con los jóvenes, trabajo con los tesistas, trabajo con toda esa gente que también forman parte de Línea, porque están un tiempito, pero dejan su trabajo, dejan sus aportes, y uno se va conociendo a la gente, va colaborando, esas redes esas personas que conocemos, después necesitan información y son un amigo de la casa, así como vienen a consultar a sus profesores, a quienes lo formaron, también me consultan, me piden cosas y es el camino que vamos recorriendo. Y yo creo que lo importante es eso, que somos personas, que justamente hablábamos, Carlos, de la inteligencia del futuro, pero yo creo que yo me quedo con que lo más importante es que somos un grupo muy unido, a pesar de nuestras diferencias, a pesar que a veces nos peleamos, pero en el fondo tenemos esa forma de ser que nos distingue como estación y que hoy por hoy vino a visitarnos, vino a compartir con nosotros gente que hace mucho que no está, a pesar de la pandemia, a pesar de repente del miedo de venir, pero sí tienen el gusto. Entonces quizás alguno hasta se arriesga a dejar un poquito la cuarentena y venir, porque es muy movilizador tener estos 50 años, poder compartir, aunque sea de esta manera, austera, vamos a decir, con todos los recaudos, pero estar acá para mí, la verdad, ha sido un enorme placer y soy una agradecida de la estación, de quienes me ayudaron a formarme, quienes me dieron la oportunidad. Y yo ya también estoy media de salida, me queda poco, pero en el tiempo que esté, lo que voy a aprovechar es justamente para devolver un poco de lo que he recibido. Muchas gracias. Nos queda tiempo para un testimonio más. Seguramente había muchos testimonios que espontáneamente fueran a surgir, pero por razones de tiempo
le damos el lugar a Olga para que comparta su testimonio con nosotros. Y los demás, guardémoslos y en algún momento, cuando tengamos algo más de tiempo, los compartimos. Gracias. Les cuento que yo empecé a trabajar en la estación experimental en mayo de 1976 por 2 semanas y aquí estoy. Han pasado bastante más que 2 semanas. Empecé a trabajar la oficina estaba en la calle, la avenida Brasil, enfrente a la Plaza Colón, la casa de la esquina. Allí funcionó, al principio estaba una parte de la FAO y la estación experimental, después el convenio con FAO terminó, quedó la estación experimental y funcionaba allí la secretaría, la administración, la dirección. En la cocina se había instalado una especie de laboratorio de suelos, después había un patio y en el fondo se ve que era tipo un garaje extendido, funcionaba pasturas. Después a media cuadra, por la misma vereda, en otra casa, funcionaba todo lo que era el proyecto de arroz y bovinos para carne y laboratorios. Y bueno, y después había esa casita, era propiedad de una señora que se llamaba Ramonita. Después había en el barrio 25 un galpón donde funcionaba me siento con Nico, donde funcionaba la parte de semillas, y ese galpón le llamaban el galpón de la ID. Y esas eran las 3 oficinas, digamos, donde funcionaba la estación. La cuestión es que para esas 3 oficinas de ahí, de la zona de la Plaza Colón, existía un solo teléfono. Todas las personas que trabajaban allí, que necesitaban hacer llamadas o que recibían llamadas, iban a un solo lugar, a un solo teléfono. Cuando entraba una llamada, para la gente de pasturas era muy fácil, porque íbamos al fondo, le pegábamos el grito, está. La gente de la otra casa se complicaba porque ya no era un grito, había que caminar media cuadra. Entonces se instaló un sistema de tipo claves con un timbre. Cada uno tenía su clave, por ejemplo, un timbre corto, un timbre largo, el otro tenía 2 timbres cortos, un timbre largo. La cuestión era que yo marcaba el timbre, no le agarré nunca el sistema, las teclas, y a los tiempos, llamaba para que vinieran a atender el teléfono, y cuando quería acordar, venían 3 personas corriendo por la vereda a atender una llamada que ni siquiera era para ellos. O sea, era tétrico aquello. Hoy estamos 50 años después, cada uno con su teléfono en su oficina, una central telefónica súper moderna, un telefonista excepcional, y ha evolucionado totalmente. Bueno, después, en aquellos tiempos era necesario cooperar mucho con los otros equipos, porque éramos poca gente, se hacían muchos trabajos y no daba el personal. Entonces, a mí me tocaba, por ejemplo, desde la secretaría, colaborar con la administración en todo lo que era llevar el libro de caja, el libro diario, yo que sé, las licencias. Después colaboraba con la gente de Proyecto Arroz, por ejemplo, ayudándole a pasar los resultados de los ensayos, así. Colaboraba también con algo de pasturas. Yo no quiero decir que hoy no existe esa colaboración, pero en aquel momento era común y era necesaria, porque no había otra forma de salir, de hacer las cosas, tenerlas al día sin esa colaboración entre todos. Tanto es así que, por ejemplo, cuando hacíamos las jornadas, eran que había que preparar los materiales, el administrador, que era Raimundes, el abuelo de Fernando Raimundes, que anda por ahí, él era el administrador, pero cuando se hacían las jornadas, que había que sacar cientos y cientos de copias de las matrices, él se instalaba en el mimeógrafo
y se ponía a sacar en un mimeógrafo manual cientos y cientos de copias. O sea, no importaba en el lugar que estuvieras, la colaboración tenía que estar sí o sí para que la estación funcionara y saliera todo adelante y todo bien. Bueno, el tema de entregar las cosas en tiempo, en eso no hemos evolucionado, estamos siempre entregando a último momento, pero sí en cuanto al personal, la capacidad de la gente de hoy, la tecnología, las herramientas, ha facilitado tremendamente el trabajo. Bueno, para mí ha sido un camino de aprendizaje permanente. He transitado paso a paso por una institución en la que siempre me he sentido como en mi propia casa. Y la verdad que me siento muy orgullosa y agradecida por haberme permitido aportar un granito de arena cada día. Les iba a contar una cosa que me sucedió, que fue muy graciosa, un poco lamentable, pero graciosa, que yo les decía que estaba la casita de al lado, que era la de Ramonita, y el galpón de la AID, que estaba en el barrio 25 de agosto. En el galpón estaba el ingeniero Jorge, que era el encargado de la parte de semillas. Entonces yo no entendía por qué la casita era de Ramonita y el galpón era de la AID. No entiendo por qué esa diferencia. Entonces un día, recién entrada, no quise preguntar mucho, a los 2 o 3 días, ahí nuevita, suena el teléfono, atiendo, el ingeniero Jorge me dice, vos sos la nueva, sí. Bueno, mira, quiero hablar con Grierson. Grierson no estaba, habían ido al Paso de la Laguna con Raimundes. Dice, bueno, dejar un mensaje, decirle que yo quiero hablar con él, que venga hasta el galpón de la AID o que me llame. Cuando me fui a ir, no había llegado de paso, decidí dejar un mensaje. Entonces le puse ingeniero Grierson, el ingeniero Jorge desea hablar con usted. Él se encuentra en el galpón de, no quise hablar de la AID, porque a mí se me ocurrió que AID era una señora. Entonces le puse en el galpón de AID. Pero este aquí que le puse, no sabía cómo se escribía AID y me lo imaginé escrito con H-A-Y-D-E con tilde y otra E. Entonces, al otro día viene Grierson y me dice, no entendí el mensaje, ¿qué quisiste poner acá? No, que el tono, porque a Jorge todo el mundo le decía el tono, que el tono quería hablar con usted y que le pedía que lo llamara al galpón de la AID. Entonces pensé, pero ¿tú sabés lo que es la AID? No, le digo, no la conozco. Entonces me dice, Olga, la AID es la Agencia Interamericana de Desarrollo. El galpón había sido construido por la Agencia Interamericana de Desarrollo y le decían el galpón de la AID. Y yo, que como sabía que la casa de al lado era de Ramonita, hacía 2 días que había entrado y me decían el galpón es el galpón de la AID, digo, no entiendo por qué a Ramonita dicen Ramonita y a la otra pobre del galpón le dicen la AID. Y no era la AID. Bueno. Les cuento que siempre se dice que lo maravilloso de la vida es que cada día empieza con lo que uno ha aprendido el día anterior. Y sin perder la esencia de todo lo que hemos compartido, no solo en trabajo, sino que a veces nos han tocado pasar diferentes momentos difíciles, cumpleaños, casamientos, nacimientos, en fin, distintos momentos de nuestras vidas. Lo importante en esta estación es que siempre ha estado presente el compañerismo, esa alegría, ese respeto, esos valores que son tan importantes en la vida de las personas y que por suerte en esta estación siempre han existido, se han mantenido y se continúan renovando. Bueno, a esta altura, a los jóvenes, les quiero hablar de la relevancia, la importancia de lo que es el valor del trabajo. La estación en realidad es una comunidad de personas vinculadas por su trabajo con una misión y una meta, pero donde además es una comunidad donde se comparten afectos, se comparten amistad, respeto, no solo por el trabajo, sino por el trabajo del otro y por la otra persona. Y una institución siempre se dice que se debe a su gente,
pero a su vez la gente se debe a su trabajo, o sea, que necesariamente tienen que ir juntos. Entonces les digo, los aliento a los jóvenes a ir por otros 50 años. Muchas gracias. Es una especie de libro de historia fantástico este que se dio con los testimonios, que muchísimo agradecemos. Yo lo hago en nombre de todos los que estamos participando de esta celebración. A Abel, que habíamos tenido oportunidad de escucharla, a Carlos sin duda también, y Olga, la verdad que un agradecimiento muy especial por haber compartido tu testimonio hoy. Sinceramente sé que no es algo que sí, eso no te gusta tanto, pero lo hiciste súper bien y fue precioso haberlo compartido. Muchísimas gracias. ¿Qué viene ahora? Tenemos previsto algunos testimonios más, los vamos a tener que dejar para otro momento, y les voy a hablar de dos intervenciones en el espacio que van a ocurrir en el corto plazo. Una tiene que ver con las palmeras que están allá, y ahora les vamos a contar un poco de qué se trata esa intervención. Y para la otra le voy a pedir a Pablo Rovira que en nombre de la familia Sanz nos comente de qué se trata, cuál es la motivación y cuáles son las novedades que tienen para nosotros. Gracias, Pablo. Bueno, gracias, José. Gracias, director, por darme la oportunidad. Simplemente muy breve, tengo un mensaje de la familia Sanz. No sé si ustedes saben que la familia Sanz fue propietaria de este predio donde estamos ahora durante más de 40 años. Y bueno, un mensaje hacia la dirección, hacia todos los funcionarios, en donde los felicita por los 50 años. Y también que en parte se siente toda la familia, ¿verdad? Es muy amplia hoy la familia Sanz, pero capaz la más relacionada con la estación ha sido la rama de Sanz Antía, lo que es José Enrique Sanz y toda su familia, sus 5 hijos. Bueno, en lo que me toca la familia Rovira Sanz, los 6 hermanos. Y en ese afán de dar a conocer la historia, en donde es bueno mantener esa historia viva, y sobre todo para las futuras generaciones que vienen sepan dónde están parados. Por ejemplo, y acá quiero agradecer a mi hermano Alejandro, que ha sido un poco el que está revisando toda la historia de este predio en particular, que fue adquirido en el año 1947 por mi abuelo, don Enrique Sanz Antía. En aquel momento, bueno, la familia Sanz ya estaba instalada hacía tiempo ya, desde finales de 1800, en donde está la estación del ferrocarril, en la estación Julio María Sanz, Bañado de Oro. Y bueno, en el año 47 mi abuelo ve la oportunidad de comprar aquí, que acá funcionaba un tambo en aquella época. Había un tambo bastante grande, que incluso tenía procesamiento industrial, producía queso, abarcaba gran parte de la población del pueblo de 33 en aquella época. Era surtida por leche acá del tambo, que se llamaba Lechería 33, que estaba acá mi abuelo cuando lo compró, y 2 o 3 socios. Y bueno, después cuando fallece mi abuelo, esto pasa a los hijos, y lo termina explotando José Enrique Sanz, arrendando la parte que le correspondía a las hermanas, hasta que se produce la venta a Iña a principios del 90. Y bueno, ahí Carlos y los 2 Carlos, Mas y Musini, deben tener muchas más anécdotas de ese proceso de venta, que llevó mucho tiempo, y fue bastante de idas y vueltas. Pero incluso la historia del predio hay toda información para atrás, ¿verdad? Cuando lo compra mi abuelo en el 47, lo compra a los sucesores de Francisco Oliveres, un conocido investigador, también de la historia de 33. Todo lo que es el barrio Las Delicias hoy, que era la Quinta de los Oliveres, ¿verdad? La avenida de las Palmeras, las palmas viejas, esas que había. Por eso probablemente acá estemos viendo palmas todavía en el día de hoy, probablemente por ese gusto de Oliveres por las palmas. Y antes de Oliveres había sido propiedad de la familia de Barreto, del coronel Marcelo Barreto, que había también una figura muy conocida de 33, allá de la época de las revoluciones, de fines de 1800, ¿no? Entonces, pensando en toda esa historia que se ha descubierto a instancias, bueno, de la familia Sanz, y hablando con el director y con Carlos, pensábamos, teníamos alguna idea de en esta plazoleta de aquí
donde todavía hay vestigios de la casa vieja, que se llamaba La Esmeralda, la bomba, el aljibe, bueno, y estos árboles, hacer algún espacio de recordatorio, algún banco, algún farol con información, de infografía o de código QR, ¿verdad? Algo muy accesible para que se mantenga esa historia, aprovechando que todavía hay gente que la conoce muy bien, como por ejemplo José Enrique Sanz, que todavía está plenamente bien y puede ayudar mucho en reconstruir esa historia y sobre todo dejarla plasmada en algo sencillo, pero que permita compartirla, porque pensamos que ya es un buen momento para que esa historia compartirla con Iña y Iña tenga no solo el patrimonio de tenerla, sino de mantenerla, de hacerla conocer hacia las nuevas generaciones, ¿no? Así que un poco era compartir con eso, un gran saludo de la familia Sanz y que está pensando en hacer algún tipo de espacio público aquí en la Plazoleta para seguir teniendo presente toda esa historia. Así que muchas gracias. Gracias a todos también los que facilitaron la organización de este espacio acá, que creo que a veces lo explotamos poco, a este óvalo acá, donde sin duda, como decía Pablo, hay un montón de historia, y que la verdad que va a ser cuando el tiempo nos deje una linda actividad, incorporar ese nuevo espacio acá en el parque de la estación experimental. Parque que hemos ido de a poco incorporando cosas. Se ha incorporado el jardín de forrajeras, que vino a estar ubicado en un lugar que creo que también es relevante, que es donde tenemos el espacio de Milton Carámbole. Vaya si hay una identificación de Milton con las pasturas, así que creo que hay un espacio ahí muy, muy especial para muchos de nosotros. Hablando con Carlos Musini, cada movida que hacemos nos gusta consultarla con Carlos y de alguna forma tener una armonía en lo que en el parque vamos armando. Y bueno, se ha ido agrandando la estación y la necesidad de hacer más calles y hacer también lugares de estacionamiento en mayor. Así que hemos habilitado ahí al frente un espacio donde ya también es parte de un nuevo estacionamiento. Y qué mejor, un poco en base a lo que decía Pablo, también utilizar un poco las mismas palmeras que identifican este lugar. Así que con el equipo de servicios auxiliares rescatamos algunas plantas que ya incorporamos en alguna calle lateral, y la idea es que plantemos ahí 7 palmeras que van a quedar en el frente del estacionamiento. Yo elegí al azar, así que estaba bravo para ver por los tapabocas, no se me andaban escondiendo, pero fuimos agarrando así a lo que encontrando compañeros de distintos grupos, y esa es un poco la idea, que nos mezclemos para hacer esto de manera ordenada y segura. O sea que el equipo organizó la previa, hizo el pozo, fertilizó, está la planta allí, una pala por pozo. Vamos a ir de a 2 personas plantando cada palmera en primer lugar, y vamos a empezar del fondo hacia acá. Vamos a convocar a Jorge Hernández por operaciones y a Mauro Figueroa por servicios auxiliares, así que les encomendamos la tarea de ir arrancando la plantación por allá. Después vamos a armar otro equipo que va a estar integrado entre el área de administración y todo lo que es la dirección regional, así que le vamos a pedir a Alicia y a Pablo Vaz el tercer equipo. Va a estar integrado por las áreas de manejo a través de Sebastián Martínez, y mejoramiento de arroz. Vamos a pedir a Cipriano Silva que se arrime.
La próxima plantación la va a hacer por semillas Ariel Pimienta y por producción animal Juan Luis Acosta. Después la próxima la va a plantar Pasturas a través de Andrés Roldán. Sustentabilidad por Matías Olley. La siguiente la vamos a dejar al área de comunicación y transferencia y al técnico sectorial, así que vamos a llamar a Horacio y a Pablo Llobet. Y nos queda la última, que voy a convocar a Estela Ávila y le voy a pedir a Carloma que nos ayude a plantar esa familia. Walter, por las dudas que tenga que manotear la pala, te aviso que yo soy especialista en siembras en cobertura.